8:41 de la mañana y con la pista muy caliente, como la ha dejado el periodista joven en este sol de los sábados, llega el turno entonces de escuchar al coordinador de este espacio, al titán de la juventud y a una de las mentes más brillantes de este sol de los sábados. Nos referimos a Yuri Enrique Rodríguez. Gracias, Milice, muchísimas gracias, compañeros y compañeras, a toda la gente que escucha el programa más plural y participativo de los fines de semana, el Dream Team de la Radio Nacional, el Sol de los sábados. Y el más escuchado. Así es, y el más escuchado de los sábados, cuidado, ¿eh? Los datos los tenemos, son datos y hay que darlos. Manejamos los números. Miren, señores, hoy yo sé que está concluyendo el año y que la gente ya va soltando un poco la política, pero el año 2022 va a ser un año trascendental en las decisiones políticas en la República Dominicana. Pudiéramos hablar de diversos temas, pudiéramos hablar de cómo la inflación puede ser que suba o fluctúe, que los remedios monetarios que ha tomado el Banco Central tratando de que el valor del dinero aumente también pudieran ayudar, de que no hay muchos augurios positivos en el Fondo Monetario Internacional, etcétera, hacia la República Dominicana, pero yo creo, y qué bueno que no se tomó la reforma fiscal, pero yo creo que hay un punto fundamental en términos políticos para el año 2022. Esta semana, el PRM ha variado sus estatutos para permitir la reelección consecutiva hacia la presidencia de la República. Lo que evidentemente, ya, aunque estaba habilitado en términos constitucionales, habilitaría en términos estatutarios al actual presidente de la República, Luis Abinader. Eso quiere decir que es el candidato hasta ahora, al menos que un gran infortunio de la vida lo impida, del Partido Revolucionario Moderno. Ahora bien, ¿cómo tiene que mirar la oposición esta acción? Miren, la política ha cambiado. La política, aunque se polariza, no es ya esa política de los grandes líderes de masas que podían gestionar una mayoría como conocemos aquí en la República Dominicana del 50+1 en términos electorales. Eso cambió. Al igual que hoy tenemos la economía colaborativa o la economía circular, también se va desarrollando la política colaborativa, la política asociativa, la política circular para buscar objetivos concretos. Voy a plantear diversos casos asociativos de transición y de gestión que se tuvieron que gestionar en procesos históricos políticos en el mundo. Primero, uno de los más lejanos, aunque es moderno. En el año 1973 se retorna a la democracia en España a través de la gestión de Adolfo Suárez, quien era el secretario general del movimiento, es decir, de la Falange, venía de la dictadura de Franco, pero luego se catapulta como el gran gestionador del diálogo y de la transición en España. ¿Por qué menciono a Adolfo Suárez? Porque Adolfo Suárez era una persona con la que todos los poderes políticos españoles estaban en desacuerdo, o la mayoría de los poderes políticos, pero era el único con el que podían hablar. Porque en el caso de Santiago Carrillo, que estaba en el exilio del Partido Comunista, no podía hablar con los de la derecha, ni podía hablar, evidentemente, con lo de la dictadura. En el caso de Felipe González y Alfonso Guerra del Partido Socialista Obrero Español, que se presentaba a las elecciones por primera vez después de pasar la guerra civil en el 39, tampoco podían hablar con nadie más que no fuera Adolfo Suárez. No que no podían, sino que no se sentían en la comodidad política de hacerlo. Bueno, ya conocemos la historia a partir de ahí. ¿Qué tiene que hacer la oposición entonces, en primer término, desde mi punto de vista? Encontrar actores e interlocutores, no solamente uno, sino varios, que puedan gestionar en términos de confianza una posible asociación. Pero veamos otro caso, más reciente. ¿Qué pasó con Pedro Sánchez y el Partido Socialista Obrero Español en su pasado proceso electoral? Bueno, que tuvieron que acudir a unas segundas elecciones quedando con números por debajo y entonces ahí asumir una alianza con Unidas Podemos y con Izquierda Unida.
alianza que se podía plantear en lo que uno puede decir en la primera ronda electoral. Pero por términos de confrontación, inclusive personales, no se generó esa alianza entre los partidos de izquierda de España. Fueron unas segundas elecciones y ahí perdieron muchos escaños. Tuvieron que inclusive asociarse con el Partido Independentista de Cataluña y generar algunas abstenciones en términos parlamentarios para poder pasar el gobierno. Oigan lo que estoy diciendo. Pudieron haberlo hecho antes. Esperaron el último momento y se vieron en profundas dificultades políticas y tuvieron que asumir muchos compromisos políticos cuestionables. Pero vayamos ahora a algo aún más reciente. Olaf Scholz, en Alemania, ha generado lo que es ahora la alianza del semáforo, porque son el Partido Socialdemócrata que él lidera, los liberales y los verdes. Una alianza interesantísima en el que él ha asumido ser el canciller, otro partido ha asumido la vicecancillería y otro partido ha asumido la parte de las finanzas del Estado. Pero tuvieron que hacerlo asociándose. Él solo no pasaba en el Parlamento. Pero me voy aún ahora a otro que no ha ocurrido. Gabriel Boric en Chile. En la primera vuelta contra Kast, que es de extrema derecha o de derecha, pero esto no es un tema ideológico, esto es un tema de realmente hablar de las asociaciones y las colaboraciones políticas. Kast le sacó ventaja de aproximadamente 4 puntos, 4, 3 o 5 puntos. Pero ahora Gabriel Boric se ha asociado, primero que ha moderado su discurso, que eso es tema de otra conversación, pero ha moderado su discurso y se ha asociado con toda la izquierda de Chile, incluyendo a Isabel Allende Bussi, que es hija de Salvador Allende. Y se perfila ahora como ganador de la segunda vuelta en Chile en los próximos días. Pero otro caso, Xiomara Castro en Honduras, generó la famosa coalición por el cambio. Y después de 12 años... ¿no? Después que dieran el golpe de Estado a Zelaya, después de 12 años de control, pudo asumir la presidencia. Tuvo que esperar 12 años. 12 años. Pero si no se asocia, si no va creando de núcleos en núcleos políticos, ya voy finalizando, si no va creando de núcleos en núcleos políticos, no puede generar esa ganancia. ¿Y por qué yo menciono esto? Porque los economistas se hablarían del ceteris paribus, que es mantener todas las variables inmodificables. En el contexto actual político de la República Dominicana, si no hay una asociación en términos políticos de la oposición, no va a lograr volver al poder. Pero no digamos ni siquiera el Ejecutivo, no va a lograr generar mayoría, ni siquiera en la municipalidad ni en términos congresuales. Porque, ¿qué pasó con el PRM en el 2020? El PRM apenas ganó con el 28% del cuerpo electoral de la República Dominicana. Yo lo dije aquí, el PRM sacó menos votos que Danilo en el 16, que Danilo en el 12, que Leonel en el 8, que Leonel en el 4. Así ganó el PRM aquí en el 20. Y prácticamente los mismos votos que Hipólito en el 2000. 20 años después sacaron la misma votación por la alta tasa de abstención. ¿Qué genera eso? Que el PRM no sea un partido consolidado y por lo tanto tiene que buscar aprestos, como ya lo ha ido haciendo, sobre todo en la Fuerza del Pueblo, en sus posiciones selectivas, para poder generar una estructura electoral que le garantice a ellos la victoria en el año 2024, la reelección. Por eso yo creo, y lo mencioné el sábado pasado y lo menciono ahora de nuevo, la oposición tiene que dejarse de estar de aspirantes a poetas y entender su rol político, porque es toda la clase política la que hoy está en oposición. Toda la clase política de la República Dominicana es la que hoy está en oposición. Por eso, en este breve análisis, pero con los ejemplos que he mencionado, si la oposición no entiende que tiene que asociarse, nada más se jodió. Cambio y fuera. El sol de los